Hola a todos, bienvenidos a FEAGRO Punto de Encuentro. Soy Laura Cristóbal y este es el lugar que FEAGRO ha situado en el escenario podcast en el que reunirse si te interesan las cosas del comer desde todos los puntos de vista de la cadena agroalimentaria. Es el sitio para acudir a debatir con sensatez, para compartir juntos puntos de vista y trabajar todos unidos por un sistema agroalimentario sostenible. Si quieres participar, contarnos tus impresiones o proponernos asuntos para debatir, puedes escribirnos a redaccion@feagro.com y estaremos encantados de escucharte. Hoy vamos a hablar de algo que nos lleva de cabeza a todos, a productores, a consumidores, a políticos, a expertos, que son los precios. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que perciben los agricultores y los ganaderos y que se ven afectados por los costes de producción, el contexto inflacionario, las dificultades del mercado, o sea, se ven afectados por muchos inputs en todos los sentidos de la palabra. Y para hablar de esta situación me acompaña el coordinador técnico de Cooperativas Agroalimentarias de España, Alejandro Gutiérrez. Me acompaña Pablo Resco, que es ingeniero agrónomo y responsable de estrategia agroalimentaria de la plataforma Tierra, y al experto en agroalimentación y política agraria, Tomás García Azcárate, que si tuviera que hacerle el currículum, pues nos quedamos sin tiempo hoy para todo el podcast, así que muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias. A ti. Y también me acompaña Belén Delgado, ella es periodista de FEAGRO y nos va a ayudar a centrar el tema. ¿Cuáles son los últimos datos disponibles sobre precios percibidos por agricultores y ganaderos? Belén. Hola Laura, pues los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación indican que los precios percibidos por los agricultores fueron en julio un 7% superiores a los de un año antes. Esto se debe sobre todo al encarecimiento de los productos animales y al de los agrícolas. Y entre estos últimos destaca el aceite de oliva, porque su precio prácticamente se ha duplicado en un año, y de todos los productos solo unos pocos, como los cereales, las semillas y la lana, muestran precios por debajo de los de julio de 2022. Gracias, Belén, y con este escenario yo creo que lo mejor para empezar, si os parece, es que hagamos una pregunta común y es en síntesis, ¿cuál es vuestro diagnóstico de la situación y en qué elemento fundamental creéis que tenemos que poner el foco de nuestro análisis y en el foco de la solución? Vamos a empezar por ti, Alejandro. Venga, pues bueno, no creo que no hay un único elemento causante de la situación. Yo creo que habría que analizar posiblemente producto a producto. Y es verdad que más o menos está como interiorizado que esta subida de los precios de los productos alimentarios viene arrastrada desde una subida de los costes de producción, la energía, fertilizantes, etcétera, etcétera. Pero eso se está juntando con otra cuestión que está ocurriendo en el caso del aceite, por ejemplo, que mencionabais, y es que hay un shock entre la oferta y la demanda. Entonces, esa situación de costes, realmente lo que se le ha sumado es que la oferta está siendo muy corta, sobre todo por condiciones climatológicas adversas, las heladas, las sequías que hemos tenido los 2 últimos años, y la demanda está siendo más o menos estable. Entonces nos estamos encontrando con un problema de que el mercado responde subiendo ese precio. Entonces, no hay un solo factor que afecte a esta subida de precios de los distintos productos, así que no habría una sola solución. El tema es complejo y ahora mismo en algún producto, pues como el aceite o el vacuno de carne, se me ocurre, pues sobre todo el problema estaríamos en un problema de oferta y demanda. Pues Pablo, cambio la mayor, ya que no hay un solo factor. ¿Cuál es tu análisis de la situación? Bueno, al final hay que irse un paso atrás, ¿no? Como bien decía Alejandro, al final estamos hablando que el precio lo determina el equilibrio entre oferta y demanda, ¿no? La demanda en productos alimentarios es inelástica, más inelástica que en otros sectores. Esto quiere decir que al final es una decisión que tomas todos los días, es decir, ir a comprar, lo que tienes que hacer todos los días, alimentarte, tienes que hacerlo todos los días. Y esto hace, pues, que en comparación con otros sectores, yo que sé, vas a comprar ropa y no se te ocurre ir si está muy cara, pues dices, me espero a las rebajas. Pero en el sector alimentario, como decía, es inelástica. De hecho, aunque es cierto que ha disminuido el consumo en ciertos sectores, sobre todo el fresco, carne, el vacuno, carne, frutas y hortalizas, pero el gasto ha aumentado, el gasto para los consumidores ha aumentado. Estamos hablando de que ha aumentado respecto a los niveles pre-COVID, estamos hablando de un torno a un 20%. Digo pre-COVID porque ya sabes que en el COVID el gasto en los hogares se disparó. Entonces lo que está claro es que en definitiva el incremento de los precios viene, como bien decía Alejandro, sobre todo por la oferta, ¿no? Esa oferta.
yendo producto, no voy a detenerme, sino voy a producto a producto, pero sí por casos así más concretos. Por ejemplo, los cereales, a veces se nos olvida que en 2021 los precios de los cereales ya estaban altos. Es decir, llevamos una serie de campañas deficitarias y los precios estaban altos. Luego vino obviamente la guerra de Ucrania, se creó una escena de pánico, prácticamente, riesgo de desabastecimiento, los precios se dispararon. Ya sabemos lo que en la pandemia ya se vio con el papel higiénico, lo que ocurre con el pánico. Y en definitiva, esos precios de los cereales al final acabaron trasladándose al resto de cadenas, por ejemplo al ganado, a la alimentación animal. Un 70% de los cereales se usan sobre todo para alimentación animal. Y obviamente también está el tema climático, ¿no? Que ha terminado no solo la sequía, sino también oscilaciones térmicas anómalas que al final han causado pues pérdidas de cosecha en cítricos, olivar, y también han alterado los determinados ciclos en determinadas hortalizas que han creado sensación, aunque luego no se ha trasladado a mayor esa producción, pero sí que han creado sensación de que había desabastecimiento, de hecho incrementar había los esa precios. sensación, aunque luego no nos haya faltado de nada, ¿no? Pero había como sensación de que faltaba. Y en definitiva también es como resumen, pues al final lo que se han solapado son dos tipos de factores, ¿no? Unos políticos, estamos hablando de guerras de Ucrania, y otros climáticos, ¿no? Que se han solapado al mismo tiempo y al final han creado pues que prácticamente todo esté disparado. Tomás, si hablamos de los precios en ese primer eslabón, que es agricultura y ganadería, ¿cuál es tu análisis de la situación? Bueno, yo estando de acuerdo con lo que han dicho, pero lo expresaría de otra forma. Ayer era una inflación de costes. Hoy es una inflación de oferta. Ajá. Mañana, mañana te habría dicho hace 15 días que las producciones deberían volver a la normal y deberíamos poco a poco volver a una situación más lógica. Con lo que ha acontecido estos 15 últimos días, con el Medio Oriente, con que esto evidentemente acaba de empezar y las tensiones que esto va a generar desde el punto de vista de la energía y del gas, más las tensiones que puede generar en el canal de Suez y compañía, ya no me atrevo a hablar de mañana con firmeza, pero hoy en día el problema esencial es una falta de producto. Y por mucho que haya aumentado los costes, bien saben los agricultores que el hecho de que hayan aumentado los costes no quiere decir que vas a ser capaz de que te paguen más. Entonces, dependerá de tu capacidad de organización y tal. Entonces, ¿qué hacer? Pues o esperar a que llegue la nueva cosecha de aceite de oliva o la siguiente o importar más allí donde haya, que podríamos, para aumentar la oferta. Pero si importamos más, eso nos va a crear un problema a los productores. Por coger un caso, los precios del aceite de oliva se han doblado y la producción es la mitad, lo cual quiere decir que en promedio, dejando de lado el aumento de los costes, el olivar promedio está equilibrado. El olivar promedio no existe, pero bueno, el olivar promedio, si no aumentaran los precios, tendríamos un problema gravísimo de rentabilidad de nuestro olivar para mañana y para pasado. Es decir, hay poco margen más que esperar a que Dios, la naturaleza, Putin, Netanyahu, Biden... demasiadas esperanzas, ¿no?, puestas en la misma cesta. ¿Y cuál sería entonces la situación de los costes de producción? Porque igual que están altos, no están tan altos como hace un año quizá. Bueno, en principio, todo lo que tiene que ver con la energía había empezado a volver a la normal. Mañana es absolutamente incapaz de predecirlo. Claro. En los cereales hay una frase que en los analistas de mercado decimos siempre, y es que los precios altos curan los precios altos. Es decir, después de 2 años de precios altos ha aumentado la oferta mundial de cereales. Lo de Ucrania lo hemos sabido gobernar y ahora no falta cereales en el mercado, ni hay estado de pánico, con lo cual el precio de los cereales está bajando.
lo cual quiere decir que a medio plazo los cereales con pata, es decir, el cerdo y el pollo, los cereales con pata pues deberían también ajustarse, y se ajustan los cereales con patas, se ajusta el vacuno. Por lo tanto, en base a los fundamentos del mercado, deberíamos tener un ajuste de costes que se repercute en una menor presión inflacionista alimentaria. En base a los fundamentos, luego viene todo lo demás. Pero el fundamento, Tomás, del cereal, porque si nos vamos al fundamento de la energía, como decías tú, ya habían empezado a subir los combustibles hace semanas y por eso la última dato de inflación había repuntado ligeramente, y posiblemente esto con el conflicto Israel, mundo árabe y demás pueda acabar en un aumento de costes por esa vía, ¿no? Lo que hemos solucionado de los cereales, como decías, pues que tengamos el problema ahora con la energía, los fertilizantes y todo lo derivado. Hay que ver qué va a pasar. Sobre mañana, Sí. un gran punto de interrogación. Desde luego. Los economistas somos muy buenos en prever el pasado. Sí. A ver el futuro. Alejandro, ¿los agricultores y ganaderos os sentís incomprendidos por el consumidor o creéis que ha calado el mensaje de que vosotros, como primer eslabón, estáis más perjudicados por que el consumidor en este caso? Pues yo creo que todo el mundo se considera humildemente muy perjudicado, ¿no? El consumidor porque dice yo no puedo hacer nada, el productor porque es el primero, la industria, la distribución, incluso hay algunos, lo explicaba Tomás, que decía produzco la mitad pero me pagan el doble. A veces no te sale la cuenta, ¿no? Y estás produciendo menos de la mitad y no te están pagando el doble. Claro. Yo creo que es más bien lo que nos está pasando. Entonces hay consumidores que creen y cuando ven el precio del aceite de oliva dicen, se están forrando, me venden al doble que el año pasado. Y no hemos sido capaces de trasladar que ese mismo señor que te vende pues está vendiendo la mitad de lo que te podía vender el año pasado. Tiene los mismos costes fijos que tenía, incluso más, porque el coste de la energía es superior, porque los costes laborales también son superiores que hace unos años. Y en fin, que está en una situación complicada. Yo creo que el consumidor hay que todavía hacer mucho trabajo para conseguir convencerle. Y a más, el sector productor yo creo que tiene que seguir haciendo gala de ese mensaje porque es real y es que está en la posición más débil de la cadena, siempre lo ha estado, y además está muy expuesto a la volatilidad. El que está expuesto al clima es él, el que está expuesto a pagar fertilizantes cuyo precio se decide en un mercado internacional sobre el que él no puede actuar, pues es él. El ganadero tampoco puede cambiar el precio del pienso que compra porque se decide a un nivel internacional, es decir, está muy afectado por toda la volatilidad, la geopolítica, etcétera. Y luego, hacia adelante en la cadena, es posiblemente el que menos opciones tiene de trasladar sus costes hacia adelante, ¿no? Como decía Tomás, no le puedo convencer al de la industria o al de la distribución, oye, me ha costado más, págame más, porque existe pues una vertebración y una atomización bastante elevada. Entonces, sí es seguramente el que peor lo está pasando, y dentro de que todo el mundo adelgaza sus márgenes, posiblemente él es el que más los adelgaza, pero probablemente no existe esa comprensión o este mensaje no ha calado del todo en la sociedad. Ojalá lo consigamos. Y Pablo, como experto e investigador, ¿cuál sería la situación a nivel internacional? ¿Lo vemos también fuera de España? A ver, este proceso inflacionario está ocurriendo a nivel internacional. Ya no vivimos en sociedades estancas, ya no es como la Edad Media. Aquí la globalización y el comercio ya es internacional. Lo que sucede aquí al final tiene impactos en mayor o menor medida en el extranjero o en la otra parte del mundo. Y también, de hecho, un poco con lo que traía Tomás, ese comercio internacional también hay que entenderlo, que puede ser muy útil para amortiguar ciertos shocks a nivel nacional. Es decir, ahora mismo con la sequía que hay, si no trajésemos de fuera, es que no habría posibilidad. De hecho, por algo se extinguieron los mayas. Entonces, esto no quita también que obviamente, y ya saliendo un poco de la situación actual, de lo que ha estado pasando estos 2 últimos años, esto no quita que en el futuro no volvamos a ver de forma cada vez más frecuente este tipo de situaciones, ¿no? Hay 2 factores. Hablamos pues, del equilibrio entre oferta y demanda. La demanda en esta ocasión el shock es de oferta, pero es que la demanda se está incrementando por 2 tipos de razones. Obviamente la población está aumentando a nivel mundial, ahora somos 8.000 millones de habitantes,
En 2065 seremos, ya van cambiando las estimaciones, cada vez las van acercando más, pero se estima, las últimas creo que eran 2065, 10.000 millones de habitantes, y a partir de ya, por fin, bajará, pero hasta entonces crecerá. Y luego la población obviamente en los países más desarrollados está más rica, consume pues alimentos más ricos en calorías, carnes, azúcares, etcétera. Con lo cual tenemos que tener en cuenta esto. Y obviamente está los shocks de oferta que desgraciadamente el cambio climático pues va a hacer cada vez más frecuente, es decir, los eventos climáticos adversos cada vez van a ser más frecuentes, incluso en las estimaciones que hacen los modelos climáticos están infraestimando estos eventos climáticos adversos, con lo cual es que nos podemos encontrar con escenarios peores. Pero al igual que antes hemos hablado de que los riesgos climáticos y políticos se solapaban, en este caso lo que puede ser un poco un factor también a tener en cuenta es el solapamiento de muchos de estos riesgos climáticos adversos. Es decir, que nos encontremos, de hecho, en los estudios de Natura hablaban de la literatura científica habla cada vez más de este posible riesgo, ¿no? Que nos encontremos con sequía en Brasil, olas de calor en Europa, inundaciones y todo al mismo tiempo, que no sirva para equilibrar, con lo cual el riesgo de que estos fenómenos inflacionarios se produzcan pues de forma más frecuente y en algún caso también de forma más intensa, pues está ahí. Cuando hablamos de inflación de costes, la inflación alimentaria en España era menor que en el resto de Europa, en buena parte por la excepción energética que hubo. O sea que dentro de lo mal que estábamos, los españoles estamos un poquitín menos mal que los demás. Si hablamos ahora de inflación de demanda, el problema es que muchos de nuestros productos tradicionales están chocados de frente, en particular frutas y hortalizas, que es un componente importantísimo, y aceite de oliva, como componentes estrella muy específico nuestro. Y el impacto del aceite de oliva en la inflación es bastante menor en Alemania que en España. Claro. Y el impacto psicológico es bastante menor en España, en Alemania que en España. De hecho, en el componente de la inflación también hay que tener en cuenta lo que supone la cesta de la compra de cada uno de los países. En España es el 25%, en el resto de Europa, de media, estamos hablando de media, estamos hablando que es un 20%. En el Reino Unido hace años era el 10%, o sea que eso también influye mucho en el peso que tiene la alimentación y la preocupación que tiene la alimentación en cada uno de los países, que es la situación socioeconómica de cada uno de los países. La percepción también que tienen los consumidores de este problema. Tomás, en España tenemos la ley de la cadena, aún con sus carencias. Bruselas ya se ha referido en ocasiones a esta ley. ¿Crees que sería posible tener algo parecido a nivel europeo? Bueno, esa es una carrera de obstáculos. Es la primera ley de la cadena que tuvimos, que felizmente se aprobó por unanimidad en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Español, perdón. Sirvió de modelo para la directiva que hay actualmente en vigor, la nueva ley europea que se ha implantado. Desde entonces hemos modificado, no digo ni mejorado ni empeorado porque es un tema hemos modificado la ley yendo más allá, en particular con una cláusula de obligación de respetar el coste de producción, que yo sinceramente espero a que pase algún tiempo podamos evaluar el funcionamiento de la ley antes de empezar a exportarla a otros lados, porque este tema del valor del coste de producción es un tema muy complicado. En definirlo no existe es decir, es mejor obviamente tener una ley que no tener una ley, y es mejor, yo creo, tener una ley que defiende al eslabón más débil que otra cosa. Y el esfuerzo que ha hecho el gobierno con el apoyo en la época de los sindicatos era de intentar reforzar el papel de los agricultores en la cadena alimentaria, y esto digamos va en la buena dirección.
Dicho eso, la manera en que se ha hecho, que es a través del famoso coste de producción, abre un melón complicadísimo. Porque ¿cómo sabe el comprador cuál es tu coste de producción? ¿Cuál es tu coste de producción? ¿Con mano de obra familiar o sin mano de obra familiar? ¿Cómo valoras tú la mano de obra familiar? ¿Con renta, la renta de la tierra o sin la renta de la tierra? ¿Con los costes financieros? Si miro aquí a alguien de la plataforma tierra o sin costes. Es un melón y además no hay dos agricultores que tengan el mismo coste de producción. Una cooperativa puede tener un coste medio, pero incluso ahí hay grandes diferencias. Es un melón, es una buena intención. Vamos a esperar unos años, vamos a evaluarla, vamos a ver en qué ha mejorado y en qué hay que retocarlo y luego ya veremos. Oí antes hablar a Tomás y hablaba antes, el problema eran los costes, ahora es el mercado, y de repente he hecho una traslación en mi cabeza, y es cuando empecé en esto hace 20 años, el problema era mirar al cielo y a ver qué te caía del cielo, y ahora ya no sabemos dónde mirar, por dónde nos va a caer algo. Entonces, mi pregunta para vosotros tres es, ¿nuestros agricultores y ganaderos están preparados para esa incertidumbre? Porque no es algo que podamos controlar desde ninguno de los sectores implicados. Es decir, aquí no puede haber ninguna alma milagrosa que llegue y con sus políticas pueda impedir lo que sucede porque es externo a los agricultores, ¿no? ¿Cómo está esa cintura del sector agroganadero para responder a eso, Alejandro? Yo creo que es muy... La palabra de moda, ¿no? Es muy resiliente, es un sector realmente resiliente. Y es un sector tradicionalmente en el que las explotaciones se heredan de padres a hijos, en el que se mantiene el negocio familiar, etcétera, etcétera. Y además yo diría que es un sector que cada día, poco a poco, es más profesional. Entonces estamos hablando del sector probablemente influenciado por factores más volátiles de todo el mundo, porque le afecta la geopolítica, le afecta la lluvia, le afecta que los consumidores mañana no quieren consumir carne. Efectivamente. No puede hacer mucho, casi nada está en su mano, y aún así sigue desarrollando su trabajo, ¿no? Entonces vemos que a través de innovación, de agrupación en figuras como las OPs, las cooperativas y demás, pues se van estructurando, se van robusteciendo y van intentando soportar estos embates. Pero bueno, no es fácil, ¿no? Sobre todo estar trabajando sin la seguridad de si mañana va a estar todo bien, o por ejemplo, pues agricultores que tienen su explotación prácticamente como su jubilación, cuando me retire la vendo, y no saben muy bien en qué va a quedar eso, si alguien se la va a querer quedar, o si va a haber ese relevo. Mira, yo te diría que ante el mundo que se nos viene encima, el agricultor individualista, el agricultor familiar, no te hablo no hablo de un fondo de inversión que tiene media provincia. El agricultor individualista está muerto. Es como los árboles. Se mueren, no se caen enseguida, tardan en caerse, pero están muertos. Pues el agricultor individualista en el mundo en que estamos, el agricultor familiar está muerto, no lo sabe todavía, siento comunicárselo y tal, pero si no se organiza, si no se agrupa, si no gestiona costes, si no forma parte comparte un asesor, si no comparte un trabajador por cuenta ajena, si no está bien arrimado a un buen árbol, a un buen banco que la acompañe, a una buena reunión, está muerto, porque no cabe, o sea que de profundis. Pablo, ¿cómo lo ves? A ver, hay dos tipos de riesgos, mencionabas, no sabes dónde mirar, hay dos tipos de riesgos, ¿no? El del que miras al cielo, el climático, y el que miras al que tienes delante en la cadena de alimentaria, es decir, riesgo comercial, vamos a decirlo. Como dice Tomás, al final el riesgo comercial no voy a descubrir el mundo, ya lo ha dicho Tomás, es decir, es mejorar la integración, ¿no? Pero esa integración va a venir por las buenas o por las malas. Hay diversos modos de integrarse, puede ser horizontalmente, donde al final puede haber un crecimiento orgánico o aumento de las relaciones cooperativas, ¿no? Obviamente la integración vertical irá más por el aumento estarán basadas en relaciones más bien de dependencia. Pero la integración vendrá por las buenas o por las malas.
Es decir, no hay otra salida para disminuir ese riesgo. Y en cuanto a los riesgos climáticos, pues obviamente existen herramientas, es decir, hay imprevistos que son, y bueno, digamos que lo puedes afrontar de dos maneras. Uno en cuanto a tipo de manejo, es decir, más tipo de manejo, variedades, sistemas de cultivo o épocas de siembra, prácticas que puedes hacer para mejorar tu suelo, porque el suelo es la herramienta, ¿no? Con la principal en el que está basada la agricultura, ¿no? Hay que cuidar ese suelo para evitar la erosión, para mejorar la fertilidad. Más soluciones, pues no sé, también incluso mejorar la fertilidad del suelo, pues mejorar la relación entre agricultura y ganadería para disminuir un poco lo que es la necesidad de fertilizantes y así disminuir también el riesgo económico, ¿no? Es decir, que soluciones hay. Y obviamente para un evento climático adverso pues también están los seguros, que también habrá que pensar cómo evolucionan, cómo ¿no? Porque si efectivamente. eran necesarios siempre, de ahora en adelante lo van a ser más todavía, ¿no? Y sé que tengo pendiente de mandarte un papel, Tomás. Me encanta ese acabo punto de de acordar. encuentro en el que nos recordamos las tareas pendientes. Sí. Me acabo de acordar. Sí. Y desde el punto de vista político, el gobierno, para intentar frenar la inflación, lo que hizo hace unos meses fue rebajar el IVA a ciertos productos. Yo no sé, Alejandro, si finalmente se retiran estas ayudas, no solo las ayudas, también la rebaja fiscal, ¿qué puede pasar? Bueno, antes quería detenerme en el punto anterior, porque hemos visto una defensa a ultranza del modelo cooperativo que agradezco a mis compañeros de mesa, a pesar de que el salario... Y estás sin preparar ni nada, me nos lo has pagan salido a así mí del las tirón. cooperativas, pero bueno, yo lo agradezco y por supuesto lo apoyo. Pues bueno, el tema de la rebaja del IVA que mencionabas, pues fue una medida muy solicitada, muy reclamada por el sector. Incluso los que se quedaron fuera, véase carne, pues también la quisieron. Pero también, siendo sinceros, yo creo que es que esa rebaja se vio absorbida prácticamente de manera instantánea por la rueda de la inflación, ¿no? Igual lo notaron los consumidores durante una semana en la cesta de la compra y lo olvidaron rápidamente. Eso no quita para que la medida pues estuviera bien para aliviar un poco el bolsillo. Ahora que parece que se va a desconectar esa medida y casi nos pueden preocupar más otras, como el tema de los impuestos del hidrocarburo, los impuestos de la energía, porque se va a desconectar de golpe quizás todo el soporte vital. Igual la situación no está lo suficientemente solucionada. Está igual que estaba, lo que pasa es que estamos más preparados. Ya no es una situación nueva, es una situación con la que convivimos. Entonces, no creo que vaya a tener un gran efecto porque ese cambio de modelos de patrones de consumo me parece que ya se ha producido. Entonces, una piedrecita más que va a ser la pérdida de esta rebaja del IVA no va a afectar. Antes lo mencionaba Pablo de los descensos de carnes frescas como el vacuno, o que igual se está mudando la población hacia fuentes de proteína vegetal más baratas, pues se me ocurre garbanzos, lentejas en vez de carne de vacuno o carne de pollo en vez de carne de vacuno. Eso no creo que no se va a profundizar aún más, esto ya ha ocurrido, entonces no creemos que vaya a tener un gran efecto, aunque desde luego es indeseado. Nos gustaría que se mantuviese al menos un tiempo más. Tomás acabó... Yo defendí la bajada del IVA no como economista, sino como consejero político, ¿no? Porque las crisis hay que gestarlas, además de gestarlas de gesto. Y en un momento como el que estábamos, una rebaja del 4% del IVA en las frutas, es decir, no tiene un impacto significativo, pero era importante que el ciudadano vea que el Estado hace todo lo que puede, aunque sea poco, lo que puede para estar a su lado, ¿no? Ahora yo creo que entramos en una nueva etapa. Y en esta nueva etapa yo creo que llega la hora de la selectividad. Es decir, tenemos necesidad de ajustes económicos, de restablecer los equilibrios. Esto va para largo. Por lo tanto, yo creo que hay que mantener políticas de apoyo, pero que sean realmente selectivos a aquellos colectivos que realmente lo necesitan. Empezando por los consumidores, que hay una parte de nuestros compatriotas que lo están pasando mal y que lógicamente yo creo que la solidaridad nacional debería apoyarles y ayudarles, y pasando por factores, industrias o sectores económicos.
Si hablamos de energía, pues evidentemente hay industrias que tienen un altísimo consumo energético y cuya continuidad se puede poner en peligro debido a esto, y que puede ser interesante desde el punto de vista político mantenerlas para pasar esta mala racha. Y lo mismo que digo a nivel de estas industrias lo puedo decir a nivel de algunas categorías o algunas producciones agrarias. Pero yo creo que claramente hay que ser razonables y no se le puede pedir al gobierno, al que sea, al que tenemos, al que no tenemos o al que tendremos. No es razonable pedirle seguir con políticas generalizadas y no discriminatorias de subvenciones a tutiplén. Hay que ser responsables. Tomás, es que encima mencionas un tema de política nacional, que es las elecciones o no, el gobierno no, pero es que el año que viene hay elecciones en la Unión Europea. Entonces, eso afectará totalmente al diseño de la futura siguiente reforma de la política agraria común. Entonces, ¿cómo ves ese...? Ya hemos dejado claro que lo del mañana está muy complicado con una interrogante y un punto. Pero, ¿cómo puede afectar también eso a los agricultores y a sus precios? Mira, estamos viviendo ahora mismo lo que llama un fin de reino en la comisión. Había una comisión muy ambiciosa con un plan verde. Yo creo que excesivamente ambiciosa, excesivamente voluntarista, o sea, compartiendo completamente la necesidad de avanzar hacia la sostenibilidad, el fijarse objetivos por un 50% de no sé qué o un 25% sin un estudio tal. Bueno, marcar la dirección está bien, el fijarse objetivos tal chirrían. En este fin de ciclo chirría tanto que hoy en día está todo este tema está paralizado. El señor Timmermans se ha dimitido para asumir otras funciones. El Parlamento Europeo se rebela. Todos aquellos que el Timmermans les pisó los callos pues están tal. En fin, hay un ambiente absolutamente deletario. Entonces, ¿qué va a pasar a continuación? Yo intento ser razonablemente optimista por una razón, por una cosa que dijiste, Pablo. La adaptación al cambio climático la vamos a hacer sí o sí, a hostia limpia o con acompañamiento. Es decir, creo que lo hemos vivido en Huelva y en Cádiz en estos días. Sí. Creo que hoy salía una noticia de que el cambio climático costaba, creo que eran 1.200 o 1.300 millones a los agricultores murcianos. Estaba en vuestro boletín de hoy. El impacto está ahí. Entonces, vamos a tener que hacer frente a él. Si este monstruo que recorre Europa hoy en día, y el mundo, desgraciadamente, que es el nacionalismo y el radicalismo tal, se impone a diestro y siniestro, podemos estar en un contexto de Unión Europea ingobernable, con un Parlamento Europeo paralizado y una Comisión incapaz de hacer propuestas y un Consejo incapaz de decidir. Eso para mí es un escenario horrible, porque si no lo decidimos nosotros, lo va a decidir la Dana, la tormenta tropical que nos ha llevado. Nos ha llegado una tormenta tropical en España que hasta nueva orden no estábamos en los trópicos. Que yo sepa, en fin, por lo menos tal. Entonces, corremos el riesgo de una situación de parálisis. Por eso es importantísima las elecciones al Parlamento Europeo, y ahí hago una campaña para que AgroF haga su labor de nuevo, como hizo en la campaña anterior, y una llamada a todos los que nos escuchan para que voten en estas elecciones, pero que voten con la cabeza y no con la tripa. Pablo, yo hay una reflexión que también quería pedirte, y era si en todo este contexto se hace más necesaria todavía la colaboración público-privada. Es decir, no es una situación en la que los agricultores solos, ya no solo lo que él planteaba de que teníamos que ir unidos porque individualmente no podríamos sobrevivir, sino que el propio sector como tal solo no puede ir a ninguna parte.
Efectivamente, la colaboración. Bueno, vamos a empezar por el diálogo. Primero tiene que establecerse un diálogo público-privado y luego establecer una colaboración. Y un ejemplo claro de un tema que está siempre en el aire y es el agua, ¿no? El agua. El agua va a ser la clave. El agua es uno de los elementos fundamentales para conseguir evitar esos shocks de oferta, ¿no? Al final estamos hablando de un país cuyas condiciones ya de por sí áridas van a incrementarse. Entonces el agua va a ser una de las herramientas fundamentales. Bueno, vais a sacar un número monográfico, efectivamente, sobre el agua, que estamos esperando todos como agua de mayo, como agua de octubre o de noviembre. Efectivamente, es la clave. Y ahí tiene que existir una colaboración, un diálogo, olvidarse de siglas, de partidos y basándonos en evidencias, llegar a acuerdos para conseguir garantizar el agua. El regadío va a existir, eso nadie lo niega, regadío es necesario, nadie en su sano juicio puede negar la necesidad del regadío, pero sí, bueno, pues definir cómo tiene que hacerse, dónde tiene que hacerse, qué cultivos, cómo hacer, digamos, hacer una planificación. Tiene que haber una planificación y olvidándose eso, sobre todo de siglas políticos y de partidos, de ideologías, y básicamente llegar a acuerdos. Déjame decir algo sobre el agua. Para mí el problema es salvar al soldado Ryan. Es decir, se está hablando mucho de nuevos regadíos y de tal. Bueno, si hay una desaladora y tal, pues ¿por qué no algo más de regadío? Pero el problema hoy en día no son los nuevos regadíos. El problema es salvar la joya de la corona de la agricultura española, que es el regadío. Es decir, sobre el 25% de la superficie se hace, o el 30% se hace el 60%. Y hoy en día eso está en peligro. O sea, hablemos menos de nuevos regadíos, que se puede y se debe hablar de tal, y hablemos sobre todo de salvar al soldado Ryan. Es decir, de salvar al regadío español. Hoy en día en Andalucía están teniendo entre el 20 o el 30% del agua a la cual tienen derecho. O sea, el regadío español está en peligro. Y los ahorros de agua que hagamos, las aguas depuradas, las aguas destiladas, las aguas desaladas, la mejor gestión, todo eso bienvenido sea, pero no pensemos que vamos a poder volver a poner 400.000 hectáreas de riego en los 10 próximos años como hemos hecho antes. Si conseguimos consolidar el regadío que tenemos hoy como tarea esencial, yo me daría con un canto en los dientes. Sí, se puede focalizar. Habría como 3 medidas, ¿no? Una, intentar inversiones, nueva tecnología, investigación, y obtener nuevas fuentes de agua. Pues bueno, en algunos sitios se podrá hacer. También mejorar la eficiencia en el uso del agua, evitar pérdidas, mejorar el uso de aguas residuales, también se puede hacer. Y luego, por supuesto, que la planificación tenga en cuenta cuál va a ser la realidad futura. Es decir, que es que la gente está haciendo inversiones ahora, y esa gente que hace inversiones muchas veces tiene un horizonte temporal para devolverlas, para amortizarlas de 10, 15, 20 años. Es decir, tiene que tener en cuenta, tiene que saber que va a poder tener agua. Claro. Si es que ahora se la prometes y dentro de 10 años no la tiene, pues esa persona tendrá un problema. Nos estamos quedando sin tiempo, no sin temas, o sea que tendréis que venir más veces. Lamento comunicaros que ese es el siguiente titular después del de Tomás. Pero a mí me gustaría acabar con una pregunta común y la hago de corazón. ¿Se nos han acabado el tiempo a los españoles de dar por hecho que tenemos alimentos buenos, de calidad, seguros y encima baratos? Yo, estoy seguro de todas esas afirmaciones. Creo que el consumidor además lo conoce y hace gala de los alimentos, y cuando está con un amigo extranjero hace gala de los alimentos, de la gastronomía que hay en España, de su seguridad, de su variedad y demás. La asignatura realmente pendiente es que todo este discurso genere valor para los que participan en él, ¿no? Entonces, está muy bien que esté todo muy rico y que sea todo muy variado y la dieta mediterránea, pero si no conseguimos números para los que participan, estamos fastidiados. Entonces, ese es el reto. El reto del discurso está conseguido. El reto que falta es una cadena alimentaria que genere valor suficiente para todos los que participan.
una distribución equitativa de ese valor y por tanto la supervivencia y la sostenibilidad de la que tanto hablamos a lo largo de esa producción de los alimentos. Un producto digno a tener un precio digno. Y yo creo que la época de los productos buenos y baratos se ha acabado. Lo que pasa, y durante mucho tiempo los agricultores han asumido esta tarea de suministrar productos buenos y baratos. Ya no hay margen. Pero esto plantea un problema a una parte importante de nuestros compatriotas, que no lo olvidemos, lo están pasando mal y lo siguen pasando mal, y hay muchos niños, en fin, las estadísticas de organismos tan radicales como Cáritas y compañía lo demuestran y tal. Por lo tanto, lo mismo que digo que un producto digno a tener un precio digno, digo, y que nuestro próximo gobierno, sea el que sea, tiene que tener una política de solidaridad nacional para aquellos compatriotas que lo están pasando mal. Pablo. Una vez escuché a Tomás decir que las políticas alimentarias y agrícolas al final las paga el consumidor o las paga el contribuyente, ¿no? Y en definitiva es un poco eso. No sé si se ha acabado, o sea, porque lo que sí estamos en un entorno más incierto, las volatilidades van a ser mayores y de media pues posiblemente estemos hablando de que sean más, los alimentos sean más, no me gusta decir la palabra caro, sean, bueno, pues que tengan un precio mayor, vamos. Desde luego esos precios deberán asegurar que todos los eslabones de la cadena reciban una compensación justa por sus esfuerzos, y lo que sí, como bien decía Tomás, en definitiva habrá que ayudar a esos segmentos de población que por sus condiciones socioeconómicas no pueden afrontarlos, porque estamos hablando de justicia social, el contrato social, ¿no? que en Europa tenemos y del que hacemos gala, y habrá que asegurar que esos segmentos de población pues en definitiva tengan acceso a esos alimentos sanos, saludables, seguros y estupendos. Pues voy a resumiros mis titulares en mi cabeza, aparte de ese contrato social con el que acabamos, de agricultores y ganaderos, de precios, de costes de producción. Hablamos de cambio climático y agua, de que hace falta mucho diálogo, ahí lo apoyo notablemente y espero que FEAGRO esté en el centro de eso, de la competitividad del sector y de la comprensión de la sociedad hacia el esfuerzo del sector. Y espero de verdad que nos acompañéis más veces en FEAGRO para seguir analizando este sector. Gracias de verdad a todos por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias a ti. Y a vosotros, muchas gracias por escucharnos. Por favor, no dejéis de estar al tanto de la actualidad agroalimentaria en www.feagro.com, y por favor tampoco os perdáis los FEAGRO Punto de Encuentro, porque son el sitio de todos.